Estuvieron avanzando un poco con las prácticas. Antes de largar, les pregunto cómo va el tema de las prácticas. Sí, yo ya entregué Estuvieron la uno y me queda un ejercicio de la 2 que quería hacer una buenísimo, consulta y ya más tardar mañana ya lo mando también. buenísimo, buenísimo. Perfecto. Martín, ¿vos cómo venimos? También igual, ya terminé con el uno. Creo que ahora tengo que reenviar de vuelta con... Me olvidé de ponerle las modificaciones del TP1 de la clase que habíamos hecho de la parte de Bien. la simulación y esas cosas. Ujú, bien, Y bien. en el TP2 también tengo que agregarle la parte de las simulaciones para entregar. Perfecto. Bueno, buenísimo. Sí, así está bueno que esté más o menos al día o que vayan entregando, así nosotros vamos controlando cómo va la cosa, porque bueno, es la única forma que tenemos, como les decía en el mail, la única forma que tenemos la evaluación durante el curso, más allá de la presentación que hacemos al final. Pero bueno, vamos a seguir hoy con la clase. La idea mía, recién lo comentaba al resto de los profes, que nos vamos turnando por ahí para estar, que la idea de hoy era repasar un poco con algún ejemplito, ¿sí? Que después va a llegar a lo mejor algo de esto a las guías que vengan. Eh, Algunas de las cuestiones teóricas que vimos la clase anterior o la anterior, no me acuerdo cuál fue, creo que la anterior misma nomás, que es el temita del seguimiento de trayectoria, ¿sí? Recordarán que, bueno, yo conté, lo voy a repasar, son tres diapositivas nomás, lo conté algo resumido al tema, sobre todo porque, bueno, lo estoy incorporando, no se mueve mucho de lo que venimos dando, pero bueno, es diferente de lo que incluso veníamos dando en el curso, digamos yo, por cuestiones de que nosotros nos hemos volcado a trabajar en esa área, en ese área, de que está bastante consolidado el tema y de que también les podría llegar a resultar interesante a ustedes, a los alumnos, digamos, es que lo incorporamos a este tema porque tiene su riqueza y tiene su aplicación, y vamos a ver si puedo llegar a contarles más o menos todo, que puede tener aplicaciones hasta incluso en el tema de diabetes, ¿sí? Que, bueno, Valentín trabaja en eso, aunque no parezca, o bueno, no parezca a priori así como uno lo ve, si uno justamente considera sistemas biomédicos con variaciones circadianas. En el caso de la diabetes, la variación circadiana son las variaciones, creo que todos saben, pero por ejemplo, las variaciones que ocurren a lo largo del día de ciertos parámetros, en nuestro caso de los modelos. Bueno, esas variaciones, como son circadianas, son periódicas, es decir, tienen el periodo de un día. Y bueno, en el caso concreto de la diabetes tenemos una gran variación circadiana, es decir, concretamente la sensibilidad a la insulina, que es uno de los parámetros fundamentales para justamente controlar la glucosa en sangre mediante inyecciones de insulina. Bueno, ahí tenemos una variación circadiana importante, una variación, digamos, tenemos un modelo, podríamos proponer un modelo variante en el tiempo, pero periódico. Entonces, ese problemita se puede, en forma relativamente sencilla, pasar a un seguimiento de trayectoria. Es decir, ya no queremos seguir un perfil, un valor fijo de glucemia, sino una trayectoria en el espacio de estado cerrada, una órbita, digamos, ¿no? Bueno, después si puedo, cuento el ejemplito cómo queda, porque lo tengo más o menos listo para mostrar y demás, cómo queda el problema más o menos para el caso de la diabetes, pero antes quería contarle otro ejemplito, incluso aplicado al ejemplo de cabecera que hemos tomado este año, que es el sistemita de la masa resorte, así como lo fuimos extendiendo a los distintos casos. Bueno, también quería mostrarles cómo queda extendido al caso de seguimiento de trayectorias periódicas. Bien, el primer punto a recordar de esto de la teoría era que estamos hablando de seguimiento de trayectorias periódicas, porque son los problemas, digo, la periodicidad, las trayectorias periódicas son los casos, por lejos, los casos de mayor interés que, que vamos a tener para aplicar, porque las trayectorias que no son periódicas, bueno, si son variantes en el tiempo, tenemos que tener esa forma, y bueno, y por ahí se puede prolongar indefinidamente, digamos, ¿no? Bueno, siempre la no periodicidad se puede ver como la trayectoria periódica dentro de un solo periodo, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre es mucho más interesante trabajar con este tipo de trayectorias periódicas. Esto tiene aplicación, bueno, naturalmente, en robótica, qué sé yo, un guiado
de robots, de vehículos aéreos, de drones, o de fuera, eso va de suyo, digamos, nosotros hemos trabajado también con esto, con gente de fuera, en el seguimiento para aircraft, para naves espaciales, o que están orbitando alrededor de esas estaciones espaciales, a nivel teórico, ¿no? Pero bueno, esta gente sabía de eso, y teníamos que, por ejemplo, guiar un aparatito a lo largo de alrededor de una órbita, porque no se pueden quedar quietos en el espacio alrededor de una órbita. Bueno, este problema también encajaría acá. O sea, tiene aplicaciones, quiero decir, de muy variada naturaleza. Bien, entonces, la idea, habíamos dicho, teníamos el problema partía con una referencia, nosotros le llamamos R en general a las referencias, que en su comienzo era el origen solamente del espacio de estado, después pasó a ser un punto fuera del espacio de estado, después pasó a ser una zona, porque era la R mayúscula, la rho esa, que era un conjunto de espacios de estado, puede ser un conjunto invariante, puede ser un montón de cosas. En este caso, nuestro objetivo, y justamente para ver la versatilidad que tienen estos controladores, que se pueden adaptar de manera relativamente sencilla a muchos problemas, ahora esa R es una secuencia de valores que es nuestra referencia. ¿Sí? Es una R negrita, que en lugar de ser una R como era antes, así sola, que era un valor, ahora es una secuencia de valores que cumple esta condición. Es decir, R de I más T es igual a R de I para todo I que pertenezca a 0 I. En realidad este es para todo I, no para todo I. Alejandro, Sí. si estás compartiendo no se ve. Ay, perdón, tienes razón. Estoy dormido. Mira, sí. No, no estaba así. Estoy hablando hace un rato. Vos, Juan, estás grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Yo pensé que estabas hablando al inicio, pues como abierto, sin el... Sí, yo no, estaba hablando abierto, pero justo ahora sí empecé a marcar, y nada, buenísimo, gracias por avisar, está el profe medio dormido. Bueno, decía, esta era la diapositiva, no se perdió mucho, decía, en lugar de tener una R acá como teníamos antes, que era un valor fijo, un valor de estado al que queríamos ir, o un valor de salida traducido en estado, ahora tenemos una secuencia de valores, que es esto acá, R que va de 0 hasta lo que fuera, y que tiene la particularidad, porque son trayectorias periódicas, como dice aquí, que R de I más T es igual a R de I, esto decía que está incorrecto para todo I, no para todo I en 0 y T, ¿no? Para todo tiempo que va hacia adelante, para todo I positivo, para todo tiempo discreto positivo. Entonces, el objetivo general es lograr que la salida, ahora vamos a trabajar con casos lineales, pero en general la salida I de I, Y de I, igual a H de X, y se pegue, está puesto en comillas, la idea es que vaya convergiendo punto a punto, una convergencia uniforme, lo mejor posible a RI para todo I, en realidad es para todo I en el tiempo, pero si lo logramos para un periodo, después vamos a ver que se puede repetir la secuencia. Por simplicidad habíamos considerado un sistema lineal bien sencillo, para empezar de lo más sencillo a lo más complejo, un sistema lineal AB, una matriz C de salida, donde claramente A y B tienen que ser controlables, y la dupla C y A tienen que ser observables. No hablamos mucho creo, de la observabilidad y demás, pero bueno, eso significa que se puede llegar a los estados mediante la medición de las entradas, porque justamente esto es un seguimiento de salida, ¿no? Siempre nosotros ponemos un seguimiento de salida en este tipo de problemas, nos interesa una referencia de salida, pero tengan siempre presente que un caso particular, es al revés, no es un caso más general, es un caso particular de esto, es cuando la salida son todos los estados, ¿sí? Si yo la matriz C acá, o la función H es la función identidad, o la matriz identidad, entonces la salida es el vector de estado directamente. Entonces, naturalmente ese es un caso particular, o sea, que querramos guiar todos los estados a una determinada trayectoria, es solamente un caso particular de esto que estamos viendo. Pero para darle generalidad, justamente porque hay muchos ejemplos en donde lo que se quiere guiar es la salida, y nosotros tenemos que ver cuál es la trayectoria de estado asociada, o si hay una, o si hay muchas, las trayectorias de estado que están asociadas a esa salida periódicamente. Bien, entonces habíamos dicho que primero había un problema subyacente a todo esto, que es el que le acabo de decir, y que lo voy a repetir ahora un poquito para que quede más claro. Es decir, este no es el MPC, esto es lo que se llama un problema de planning, generalmente en lo que es trajectory tracking, es decir, es un problema que lo ponemos de esta manera para ver si el modelo es capaz de seguir
esa trayectoria y cómo la puede seguir o lo mejor posible, o acercarse lo más posible en el caso de no poder seguir. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense, este problema solamente lo que hace es penalizar. No es una variable auxiliar, que va a ser una variable de salida auxiliar. Ahora la idea es que en lugar de tener, justamente el truco era que en lugar de tener una sola variable auxiliar de estado, o de salida, o de entrada, tenemos una secuencia. Por eso siempre diferenciamos lo que está con negrita, de lo que está sin negrita, que es un elemento, un vectorcito solo. Esto es una secuencia de vectores de entrada y de estado. Decía, ahora, esa es la principal característica. Bueno, acá no está dicho, porque está un poco desprolijo contado. Decía, tenemos no una variable auxiliar, sino una secuencia de variables auxiliares que van a ser las que nos van a simplificar la tarea de pegarnos a esa trayectoria. Bien, entonces esta trayectoria artificial es una trayectoria que tiene que cumplir básicamente dos cosas, esa es la idea. Seguir el modelo, ¿sí? Es decir, adecuarse a la evolución del modelo, es decir, la XA en K más 1 tiene que ser A por XA en K más B por UA en K, si el sistema es lineal, tiene que caminar de acuerdo a la dinámica del modelo, tiene que cumplir las restricciones, naturalmente, eso va de suyo, y la salida de esa variable, que es la que definimos como IA, que no es otra cosa que es la matriz C por esa XA, acá no hay dinámica, solamente es un mapa, queremos que, mediante costo, se acerque lo más posible a la referencia R, que es variante en el tiempo y periódica. Y además, le vamos a pedir, esto es fundamental, que esa variable artificial, ¿sí? Sea periódica, es decir, que cuando dé la vueltita vuelva a lo mismo valor, que XA de t sea XA de 0, ¿sí? Que tengamos una trayectoria, que tengamos una órbita, mejor dicho, que empieza donde termina o que se repite. Entonces esto es lo que se llama el problema de Planck, ¿sí? Esto, imagínense, ahora lo vamos a ir recorriendo paso a paso con la simulación, porque creo que va a quedar un poco más claro. Yo me quedé con que esto lo di, pero lo conté muy por arriba y ahora quiero materializarlo un poco más con una simulación. Bien, lo que vamos a suponer justamente es que este problema tiene una única solución, o sea que ese problema es estrictamente convexo y que tiene una única solución. ¿Qué quiero decir? Supongamos que I se puede acercar a R para cada tiempo del periodo. Ojo que esta optimización está hecha para todo el periodo de la referencia. Si se puede acercar arbitrariamente, o sea, se puede pegar y este costo es 0, bueno, la solución única es que IA sea igual a R, punto. Ahí tenemos una solución. Pero, naturalmente, este problema está justamente expresado para considerar el caso en que esto no se pueda lograr, por diversas razones, principalmente por las restricciones, ¿sí? O porque la trayectoria, no es seguible, digamos. Hay muchos casos interesantes de esto que se meten incluso con la dinámica, con la teoría de sistemas dinámicos, la teoría intrínseca de sistemas dinámicos. Ahora vamos a ver si lo puedo llegar a mostrar, donde hay un detalle. Esta trayectoria de estado tiene que ser una trayectoria, un invariante, en sentido amplio, porque yo me debería poder quedar dando vuelta permanentemente. Bueno, puede haber un caso donde yo quiero mandar esto a un lugar donde no es un invariante y el sistema no lo va a poder hacer, porque no es un invariante. Lo vamos a ver más claramente. Por el momento lo que me interesa que quede claro es que este problema justamente está planteado así, y no es un problema que, no estamos suponiendo que I va a poder seguir R. Probablemente no lo logre, de hecho esa es una de las riquezas de estos métodos, cuando uno tiene un R que viene dado por un deseo que uno tiene de que un sistema haga una cosa, pero no sabe si realmente lo puede hacer. Bueno, este problema lo que va a hacer es acercarlo lo más que se pueda a esa órbita. Se va a inventar una órbita que va a ser la más cercana, este problema me dice cuál es esa órbita más cercana, tal que el sistema sí se puede quedar en él. Bien, este es un problema previo solamente para interpretar qué es lo que estamos queriendo hacer, que es un problema de planning o de generación de una órbita que es la más cercana a la órbita deseada, ¿sí? En el espacio de estado. Ahora, lo que después proponíamos era un MPC que no usaba el resultado óptimo de este problema, sino que lo contenía y automáticamente lo generaba, digamos, que es este problema de MPC. Acá está el costo, medio complicadito, y acá está el... Disculpen. Acá está el problema de optimización sujeto a las restricciones y demás.
Y lo interesante de esto es que este problema solito, así como está, acepta la R completa como parámetro, y solito lo que hace es no solo ir generando, esa es la palabra, ir generando esa trayectoria óptima o artificial, o como queramos llamarlo, que es la más cercana a R posible, o sea, la más cercana en el espacio de estado, tal que la salida es la más cercana a R, así sería en forma completa, nos va a ir generando esa trayectoria que además va a hacer que el sistema la siga, digamos, ¿no? Porque esto acá sí está la dinámica de decir la regulación, es decir, el rechazo de perturbaciones. ¿Qué quiero decir? Acá estamos calculando una órbita solamente. Este problema es general. Este problema nosotros largamos un estado a cualquier lado y el estado tiene que ir pegándose dinámicamente a la órbita. Por eso es que este problema es bastante más complejo. Tenemos como parámetros, como siempre, el estado inicial y lo que sea que fuere la referencia. En este caso es esa R negrita. Y fíjense que tenemos un costo, bueno, un poquito más complicado. Se divide básicamente en dos partes, un costo que va, y por eso está acá en azul para que reparen en la diferencia, un costo que va hasta el horizonte de predicción de toda la vida, n, que lo vamos a asumir, probablemente no sé si está dicho por acá, pero lo vamos a asumir siempre más chico que el periodo. Imagínense que el periodo da toda la vuelta y el horizonte n lo va recorriendo por pedacitos, por tramos, ¿no? Entonces n siempre imagínenselo menor a t, que es el periodo de la trayectoria objetivo. Entonces, primero tenemos un costo que le llamamos nosotros dinámico. Acá es todo dinámico porque no hay estacionalidad de nada, porque se está siempre moviendo, pero bueno, es el costo que generalmente le llamamos transiente más que dinámico, que es el que me pega justamente los estados a esas trayectorias artificiales. Fíjense que es el costo de siempre, de toda la vida. Repito, quiero llevar el estado en cada tiempo a la trayectoria artificial que tengo. Nada más que ahora, en lugar de tener una sola variable artificial, como tenía antes, una XA solita, ahora tengo una XA de K. Lo mismo para la UA, no tengo una UA solita, sino una UA de K. Y por último, el costo este, que vendría a reemplazar lo que nosotros llamamos costo de offset, o el costo extra ese que teníamos para, ¿qué cosa? Para guiar las variables auxiliares a nuestro objetivo. Bueno, ahora es un costo que es una sumatoria a lo largo de todo el periodo de la trayectoria que me guía en la salida. Esto, imagínense, es solamente C por XA, esta IA, acá lo va a decir, esto acá, C por XA, me lo va a guiar justamente al R, ¿sí? Al R, pero en cada tiempo. Y fíjense que acá, yo la otra vez lo había contado que Marcelo reparó que hay un errorcito, ahora lo tengo corregido, cuando suba la nueva versión esto está correcto. Fíjense que acá hay una dependencia del tiempo. Este problema depende del tiempo porque yo a la referencia la tengo que tomar en el tiempo que corresponda, digamos, ¿no? Es decir, esto no es un problema variante en el tiempo, es un problema que depende de R solamente, pero claramente, como el X, que depende del tiempo, acá fíjense que K siempre para nosotros era el tiempo de predicción, el tiempo de la sumatoria esta que veamos hacia adelante, mientras que I era el tiempo actual, el tiempo real, el que iba corriendo en nuestra simulación. Ahora lo vamos a ver más claramente en la simulación. ¿Qué quiero decir? Este R no es R de K, es R de I más K, porque yo necesito saber en qué tiempo estoy para saber en qué momento agarro la trayectoria, si no voy a estar haciendo un lío. Creo que va a quedar claro en la simulación. Repito, esto no es un problema, no es un costo que dependa del tiempo. Los costos que dependen del tiempo o los sistemas que dependen del tiempo, time varying, son los que dependen del tiempo de forma explícita. Obviamente que el sistema depende del tiempo, pero depende del tiempo a través de R, no en forma directa, ¿sí? Entonces sigue siendo invariante en el tiempo. Hola Marcia, acá justamente estaba mostrando, creo que corregí lo que me habías dicho la otra vez, me di cuenta que había un errorcito, yo creo que lo había. Entonces, decía, en la trayectoria, para el seguimiento de la trayectoria de acá, esta trayectoria tiene que saber el tiempo. Pero no es que el problema sea variante en el tiempo, sino que depende de un parámetro que es R, y R sí tiene que estar actualizado con él. Bien, y acá viene, esto es medio, parece engorroso, pero en realidad es el mismo problema de optimización de toda la vida, que quiero decir, vamos a minimizar ese costo medio grandecito con las variables de optimización de siempre. U, que son las acciones de control. Ahora, en lugar de tener una U A y una XA solita, tengo las U negrita y la XA negrita, que son todas las secuencias. Y tenemos como si fuera dos juegos de restricción. Una es para los X que avanzan con el sistema y que van hasta N, porque N es el que utiliza el X, acá el costo que utiliza el X, ¿sí? Estas dos primeras
tres primeras restricciones, digamos, de lo que va con el costo hasta n. Y después tenemos todo lo que son el juego de restricciones para las variables auxiliares, ¿sí? Ahora ya no tenemos, esta es la parte fundamental de este control MPC, que es muy útil, ya no tenemos esa forma de que XA era un equilibrio, que XA era igual a A por XA más B por XA, no hay equilibrio acá, acá hay trayectorias, estamos viendo todo permanentemente, ¿sí? Si hay estacionalidad, porque si nosotros convergemos a un ciclo límite, que es a una órbita, eso se podría decir que hay una cierta estacionalidad, hay varias definiciones y demás. No equilibrio, la palabra equilibrio aquí está prohibida, digamos, ¿no? Porque uno se confunde, por ahí quiere buscar equilibrio, viene de toda la historia de MPC, y se basaba en la idea de equilibrio. Acá no hay equilibrio, acá hay trayectorias periódicas que son invariantes, naturalmente, bla, 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 pero no hay equilibrio. Bueno, entonces esa condición de equilibrio que era tan importante para las variables auxiliares, bueno, ahora se reemplazan por esto. Es decir, primero, la XA tiene que caminar con el sistema. Esto es justamente porque vamos a incorporar el problema de planning que teníamos acá. Fíjense que acá le pedíamos que las variables auxiliares caminen como el sistema. Bueno, y A es por XA, eso va de suyo. ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? No. Me pareció escuchar una voz. Las variables auxiliares tienen que ser factibles, fundamental, porque queremos trayectorias factibles, restricción terminal, esto podemos ponerlo acá, incluso acá después de esto, para que quede más ordenadito. Esto es lo que me está diciendo, que el XX, la predicción de estado, al final del horizonte n, sea cual fuera, ese horizonte tiene que estar pegado, tiene que ser igual a la variable auxiliar en n, y después tenemos la famosa restricción de periodicidad de las variables auxiliares, que lo que me está diciendo, está puesto un poquito bien difícil porque está con t-1, pero lo que me está diciendo, vuelvo, es esto, que XA de t tiene que ser XA de 0, es decir, que tiene que ser lo que fuere la variable auxiliar, pero tiene que ser periódica. Entonces, este problema automáticamente, esa es la promesa, y ahora se lo voy a mostrar en una simulación, este problema de MPC resuelve un montón de cosas en forma simultánea. ¿Qué quiero decir con eso? Yo le paso una R, que es una referencia de salida, y imagínense que esa referencia de salida es periódica, pero esa referencia de salida puede ser una referencia de estado, porque tranquilamente la salida pueden ser todos los estados, o alguno de ellos, bla, 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 tiene que ser periódica, pero puede ser factible, puede ser no factible, puede ser no seguible. El caso no seguible es diferente, el caso no seguible, yo armé un ejemplito, espero poder contarlo porque es medio complicado para simular, pero si me tienen paciencia, capaz que se los muestro. Quiero decir, por alguna razón uno puede querer guiar el sistema a una trayectoria que no es seguible porque no es invariante, porque si a uno se le ocurrió que quiero que vaya a esta trayectoria por alguna cosa, no es invariante y no lo puedo seguir. Bueno, eso está contemplado de este problema y es fundamental, aunque parezca una soncera, porque uno dice, ¿para qué le voy a pasar una R que no se pueda seguir? Bueno, no. En la realidad, justamente, aparecen, la mayoría de los casos, a uno le pasan R que no se pueden seguir, ¿no? Porque viene siempre, repito, del deseo, de lo que uno quiere del sistema, y eso no necesariamente, uno sabe cuando le pide lo que quiere al sistema, lo que uno quiere no necesariamente sabe cuáles son los límites o no lo entiende ahí adentro. Entonces ese es el caso habitual. Bien, ¿y qué hace el sistema? ¿Qué hace este controlador? Hace dos cosas. Primero, va computando en forma iterativa esa trayectoria que es la más parecida posible a la R, mejor dicho, computa una trayectoria de estado, que es la XA, periódica, que va a ser tal que cuando multiplico C por esa XA, se va a parecer lo más que se pueda, siendo que existe una única solución, a la R, esa salida artificial que está acá, y además de eso me va a guiar el sistema hacia esa trayectoria y lo va a dejar ahí indefinidamente, digamos, ¿no? Me refiero a la trayectoria XA, no a la R. Si la R es alcanzable, obviamente que es la R. Si la R no es alcanzable, a lo mejor que sí. Bien. Bueno, acá está hablando de las cuestiones de estabilidad y qué sé yo, no vamos a seguir con eso. Bien, pasamos entonces a las simulaciones, que es lo que yo le tenía preparado para mostrar hoy. Bien, entonces, a ver ahora qué pasa. No, es este. Bien, fíjense. Agarré el sistemita, fíjense que me larga, me va a esperar la mano. Agarré el sistemita de la masa resorte porque lo hemos tomado como benchmark de nuestras clases de práctica.
benchmark en el sentido que quiero que fuimos de lo más básico, de los objetivos más básicos, a los más complicados. Bueno, ya que estamos, si efectivamente funcionan estas cosas, debería poder aplicarse en esto. No sé si tiene mucho sentido seguir una trayectoria periódica en un sistema con una masa resorte con una fuerza, pero bueno, el punto es mostrar que se puede hacer algo. Bien, acá me ordené, me puse para que ya nos quede después, Juan, los pasos a seguir para simular y que quede linda, porque esto si no es un lío, las cosas que hay que ir cambiando en cada ejercicio para ir subiendo la complejidad del problema. ¿Sí? La primera idea va a ser seguir, sí, Juan. No, sí, que queda bien porque a veces uno se pierde pues con la parte de claro, porque en tiempo real no sabes qué real. Restricción tenés que acortar para mostrar que es compatible, para mostrar. Bueno, acá está todo el cuentito contado, entonces hacerlo allí para contar de lo más sencillo a lo más complicado. Excelente. Bien, primero, entonces vamos a hacer un seguimiento de una trayectoria alcance. Repito, el sistema es el de toda la vida, para decirlo así como dicen los españoles, y el de masa resorte, con el mismo tiempo de muestreo, la discretización, bla, 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 los límites. Nada nuevo bajo el sol, de hecho voy a tratar de correrlo, a ver qué tengo acá. Que no grafiqué nada, perdón. Vamos a graficar. Primero les quiero mostrar lo que tenemos para que me crean que es el sistema de toda la vida. Bien. El viejo y querido dibujito, tenemos el espacio de estado en dimensión 2 y tenemos el espacio, el conjunto de equilibrio. El conjunto de equilibrio, aunque repito, acá no hay equilibrio, pero sí está bueno siempre tenerlo ahí cerca, porque este sistema, bueno, tiene un equilibrio y porque vamos a ver algunos detallecitos. Por ejemplo, mi idea es mostrarles el caso, esto le va a resultar interesante a Marce por ahí, el caso de que uno quiera guiarlo a una trayectoria que está por acá arriba. Hay un teoremita que con Marcelo, bueno, Juan nosotros también estuvimos trabajando, que los invariantes per se tienen que contener equilibrio. Si yo pongo acá una trayectoria que a mí se me canta porque tengo ganas de llevarla, que está por acá arriba, eso no contiene, esa trayectoria cerrada no contiene un equilibrio, por lo tanto no es un invariante, por lo tanto no lo va a poder seguir. Bueno, nada. Son cuestiones más de los sistemas dinámicos. Lo que quiero decir es que por ahí siempre está bueno tener los equilibrios a mano para saber dónde están los equilibrios y dónde me voy a estar moviendo. Bien. Entonces, hasta acá, ustedes me van parando, por favor, porque yo por ahí digo los alumnos, porque yo por ahí voy contando, porque yo lo hice y ya lo sé, pero ustedes me van parando cualquier cosa que no entiendan, porque la idea es que puedan seguir escuchando acá. Bien, acá voy a ir definiendo los parámetros del controlador que les acabo de decir. Es decir, elijo uno, esto está puesto en segundos, el sistema este está naturalmente puesto en segundos, y el tiempo de muestreo era de 0,4 segundos, si no me equivoco cómo era la cosa. Bueno, tengo un horizonte de predicción, el n, que yo les acabo de mostrar, de 7 ¿qué? Periodos de muestreo. Tengo una Q igual a 1, una R igual a 1, no le di mucha importancia a eso. Después se puede jugar variándole los valores, naturalmente, de Q y R. Q y R son estos, este y este, lo que hace la parte transiente, digamos, lo que hace que le dé más importancia a la U, que ahorre U o que no la ahorre para llegar rápido a la trayectoria. Ese es la penalización que le voy a poner acá, es decir, la importancia que le voy a poner a que las trayectorias artificiales me tiren para la referencia artificial. El periodo T es de 50. En este caso, como está programado, son 50 periodos de muestreo, es decir, fíjense que el horizonte n es 7, como yo le dije, n tiene que ser siempre más chico que t, bueno, es 7 contra 50. Y acá me voy a definir en una rutinita aparte que me hice, ahora les muestro, una salida, que en este caso es el estado 1, la salida, porque C es 0,1, bueno, no está escrito acá, pero perdón, 1,0. Y esta rutinita irref de t es una de las tantas posibles que uno, pasándole el periodo,
le calcula una trayectoria periódica, en este caso es esta acá. En este caso la trayectoria periódica es un coseno con una amplitud R, que justamente después vamos a ir jugando con el valor ese de la amplitud R para ver qué pasa, cómo se comporta el sistema, es decir, concretamente para pasar de trayectorias alcanzables a trayectorias no alcanzables. Y esto es, un coseno discretizado por un periodo T. No es más que eso la trayectoria. Sí. Bien, entonces, yo lo que hice acá es poner el setting del problema, ¿sí? Es decir, poner la referencia y demás. No lo tengo dibujada la referencia. Bueno, pero no van a ganar nada viendo un seno en un dibujito con el tiempo. No es nada. Acá, en esta parte, voy a hacer el problema de planning. Ojo, es solamente para dibujar la referencia a la que yo quiero llegar. Quiero que quede claro que el problema de planning lo hacemos afuera para saber, para conocer, para dibujar, nada más. No lo necesitamos para el LPC. El LPC funciona solo. ¿Sí? Pero sí me interesa programar este problema para calcular esa trayectoria alcance. Entonces lo que hago es correr ese T-planning. Fíjense, el T-planning es, con la ayuda de Yanmil y todas esas cosas, es el problema que les comenté yo, tal cual está ahí, lo programé. Es decir, tenemos trayectorias artificiales, entradas artificiales, ¿sí? Que van a lo largo de ¿qué? De todo el periodo T. Tengo un costo que lo único que me penaliza es justamente que la salida artificial, o sea, bueno, en este caso es C directamente por la variable de estado artificial, se pega a la referencia, tiene que seguir el sistema, las variables auxiliares, porque si no, no tiene mucha gracia, y tienen que ser periódicas. Esta es la restricción de periodicidad. Entonces, yo ya lo corrí ahí, creo que lo ejecuté, y obtuve una U de referencia, es decir, una U de referencia que va a ser la U tal que si yo le pongo al sistema me va a seguir esa X de referencia y una X de referencia. Y bueno, ahora sí lo vamos a dibujar. Y en este caso, bueno, es una trayectoria bastante bonita. Como verán, está centradita ahí, es un coseno. O sea, a ver, déjenme que le dibuje, a ver si le tengo por acá. Esto yo no sé si anda, pero sería bueno que sí. Ay, no, espera. No hice otra figura. ¿Qué hice? Ah, no, esto es otra cosa. ¿Cómo podría dibujar esto? No, lo borré. Bueno, porque es medio sencillo, pero lo que quería decir es lo siguiente. A ver si... Vamos a ver. Bien, ahí tenemos el dibujito. Bueno, lo que quería mostrar es que esto es el espacio de estado. Esta trayectoria, en realidad, de alguna manera la creó el planning, esta trayectoria de estados artificiales. ¿Para qué? Para que si el estado sigue esta trayectoria, la salida pueda seguir la trayectoria IREF, que es la trayectoria que yo quiero seguir, ¿no? Lo que quería dibujar, pero bueno, hay que hacer algunas cuentitas, era mostrar la salida que efectivamente sigue una forma celular. Después lo vamos a ver a eso, pero con el LPC. ¿Se entiende, no? Esto que quiero decir, Valentín, Martín. Sí, perfecto. Sí, entiendo. Perfecto, entonces esta es la trayectoria artificial que me generó el problema para poder seguir la salida que yo quiero seguir. Ahora lo que toca es programar el MPC para ver si efectivamente un estado que está en cualquier parte me lo va llevando ahí y me lo va haciendo seguir esa trayectoria. Entonces, para eso, lo que hago es, bueno, acá lo voy a hacer, corro, lo corro ahora y ahora les muestro que corro el MPC Trajectory Tracking, se llama TT, que es este que está acá, es el MPC que les acabo de decir. Es un poquito más largo, como vimos en la diapositiva. Tenemos acá
Fíjense que los X y las U's van hasta N, como toda la vida, pero las variables artificiales son trayectorias que recorren todo el periodo, que es bastante más grande. Recuerden que el periodo era de 50 tiempos de muestreo, mientras que el horizonte era de 7, creo que era el horizonte. Bien, acá tengo la IREF. La IREF, recuerden que la pasábamos como una variable, porque en realidad después la hacíamos igual, es lo que pide como parámetro el problema de optimización, lo mismo que la condición inicial X. Y bueno, después acá hay una cuestión de armar los costos, es un poquito más largo que habitualmente, porque tengo que armar un costo a lo largo de N, con las X y las U's, solo eso. Tengo que armar un costo que va de K de 0 a T-1, ¿con qué cosa? Con las variables auxiliares y los límites. Y bueno, acá en realidad hice una separación, eso está un poquito desprolijo, es una separación donde, bueno, acá le pongo las restricciones del sistema, es decir, de que las variables auxiliares caminen con el sistema, pero va de 0 a T-2, porque después acá le pongo la restricción de periodicidad y si no se arma un poquito de lío. Pero es básicamente las mismas, una por una, las restricciones que le conté. Pues acá está la restricción, me olvidaba, la restricción terminal, esa que le obliga a que xn sea igual a xa. ¿Sí? Esta y esta acá. Esta y esta acá. ¿Sí? X, variable de predicción de estado, contra la variable auxiliar en el paso T. ¿Sí? Es solo eso lo que está haciendo el problema de optimización, y me larga como resultado toda la secuencia, en este caso, de n valores de u, n valores de x, t valores de ua y t valores de xa, que son las variables artificiales, que, ojo, esos son valores que voy teniendo tiempo a tiempo. Ya tengo t valores en cada optimización que hago y tengo que hacer una optimización por. Bien, para la simulación, como hice la simulación yo, bueno, me ordené un poquito y la hice con un número entero de ciclos, lo cual no tiene por qué ser así. Pero elegí hacerle 3 vueltas, es decir, 3 veces 50, para ver si puede ir pegándose, para ver cómo se comporta, para ver si puede ir pegándose justamente a la trayectoria. Elegí un estado inicial, que no sé si era ese, que tengo que, a ver, acá lo tengo en el versito que me escribí, 103, sí, está bien, tiene que ser ese estado. Bien, son estados que quedan lindas las simulaciones para mostrar. Tengo un estado inicial, es decir, esto es de dónde voy a agregar el sistema para ver si se pega. La idea, cuando uno tenga esto, jugar y ver si de distintos estados puedo llegar a esa trayectoria. Acá, ahora no nos vamos a meter con eso porque es un lío. Acá también se puede trabajar con, perdón, que estoy tan movible, con el dominio de atracción. Es decir, yo acá no lo voy a hacer, repito, porque quiero contar otras cosas, pero se puede trabajar con los conjuntos controlables a cada uno de los elementos de la trayectoria en n pasos, y con eso y con la unión de todos esos conjuntos puedo tener una idea de cómo va a ser el dominio de atracción de mi controlador. ¿Sí? Bueno, acá no lo vamos a hablar, pero se puede trabajar con eso también, para saber de qué lugar largarlo, quiero decir, ¿no? Este es un estado que está dentro del dominio de atracción, como vamos a ver. Bien, acá me voy armando la referencia de una manera media prosaica, pero bueno, fue la manera más fácil que pude hacerlo, en el sentido de que fui acumulando referencias. Como la referencia la tengo calculada para solo un periodo, y yo lo necesito para recorrer 3 periodos, la fui acumulando con esta cosa acá, con este refacum, que es la referencia acumulada, como su nombre lo indica. Y acá corro el sistema como siempre, ¿sí? Es decir, acá está el MPC, que es el MPC que me da este programa, esta rutinita me larga justamente ese MPC como una estructura, y, importante, se lo tengo que aplicar a aquello que me larga el controlador, que es apenas una U, nada más. Bueno, me larga un montón de otras cosas, ¿no? Pero para el sistema lo importante que me larga es la U que tengo que aplicar en cada instante, y se lo aplico a la planta, que la planta es, esperen un poquito, el sistema en tiempo continuo que quiero controlar. Es decir, a ver si lo tengo por acá. Esto hay varias formas de hacerlo, pero bueno, yo lo hago así medio separado. Es lo más parecido que voy a tener en la planta. Fíjense que acá tengo una saturación, es decir, si la U se pasa, no me va a dejar que se pase los límites, me corta la U ahí. Y
nada, aplica SL sin, en realidad es como un ODE medio complicadito, más nada más, pero lo que me aplica es la U que yo le voy a poner acá, es decir, la U que acá Z como entrada, acá, me la va a poner con un retenedor de orden 0 y va a hacer andar el sistema, pero en tiempo continuo. Siempre tratamos de controlar con nuestro controlador en tiempo discreto, en los tiempos de muestreo, pero siempre queremos controlar el sistema en tiempo continuo. Bien. Entonces, acá es donde entra la U y donde controla el sistema. Y vamos a ver qué hace, no sé qué corrí, hasta acá corrí. Vamos a ver qué hace. Bien, vamos por partes. Bueno, esto acá tiene varias aristas. A lo mejor debería mostrarlo por partes. Bueno, acá abajo está, no se ve, pero está la trayectoria alcanzable que yo me propuse. Ah, otra cosa. Fíjense, no, se me olvidé de mostrarle. En el problema de planning, yo les dije que, este problema de planning, yo les dije que si la trayectoria era alcanzable, el costo debería ser 0, porque yo pego la I a la R, es decir, tengo este problema, estoy hablando del problema de planning, en realidad para ver la trayectoria alcanzable. Esto, si lo puedo pegar, si no hay ninguna restricción que me salte, el sistema lo puede seguir y todo, ese tendría que ser 0. Bueno, yo acá con este costo del planning lo corrí, vamos a correrlo de nuevo, y fíjense que numéricamente me da algo a la menos 13, lo que significa que es 0, ¿sí? Es decir, que se pudo pegar. Eso me está diciendo que efectivamente es alcanzable esa trayectoria. Es el principal dato que tengo que controlar para ver si alcanza. Bien. Y después acá lo que grafiqué en línea negra es la salida del sistema, que empezó acá en el rojito, y después, como verán, se fue pegando a toda la trayectoria, que era la trayectoria alcanzable. Pero voy a hacerlo a lo mejor más por parte, ese dibujito. Ahí, a ver si me sale. Esto es acá. Bueno, acá dibujo la trayectoria nomás. Bien. Y ahora vamos a dibujar de a poquito cómo va quedando la cosa. Figura 1, acá estoy dibujando. No, predicciones no vamos a dibujar. Acá estoy dibujando cómo queda la trayectoria de estados en lazo cerrado, ¿sí? El tipo va, entre medio está lo continuo, el sistema continuo, y en puntito está los discretos, digamos, los tiempos de muestreo. Se va pegando lo mejor que puede con una determinada velocidad, naturalmente yo le cambio los pesos Q y R, va a ir por otro lado o de otra forma, qué sé yo, pero se va quedando. Fíjense que dio 3 vueltas, o sea que lo pegó acá, lo fue agarrando. Convirgió a esa trayectoria. Después, bueno, nada, mostré acá para mostrar, no sé, esto por ahí confunde un poco los dibujos, pero saqué una foto de las predicciones en unos determinados instantes, ¿sí? No, eso no son las... No, estas son las XA, perdón. No quise mostrar eso. Bueno, no importa. Las XA son las trayectorias artificiales. Yo tengo un juego de trayectorias artificiales por cada optimización que hago. Yo la corrí a lo largo de 3 vueltas, o sea, tengo un montón de esas trayectorias. Acá, este es un juego de trayectorias artificiales cuando el sistema ya había convergido y estaba todo bien. Es decir, las trayectorias artificiales se pegaron, si hacemos un zoom acá, fíjense que se pegaron ojo, no es la final, ¿sí? Es una que agarré por ahí, pero fíjense que está pegado a la trayectoria deseada, a la trayectoria de estados XA, que es lo que está con línea de punto. ¿Por qué hay saltitos? Porque el continuo no sigue exactamente el discreto. O sea, la trayectoria deseada es para el discreto, no para el continuo. Ale, bien. Sí. Puedo preguntar ahí, según la gráfica, parece que el MFC se va pegando tangencialmente, o sea, como acorde a la dinámica o sea, no entra como sino que se va pegando, claro, busca la mejor forma porque sabe que después, exacto, eso es por la dinámica. Busca la forma para después poder seguirlo, digamos. Capaz que si llega de golpe, después se tiene que pasar y le da un costo más alto, digamos. Lo óptimo que le dio, por alguna razón, siguiendo la dinámica, es eso, ¿no?
Eso también tiene que ver con la optimalidad y con cosas, ¿sí? Y con eso. Bien. No, lo que quería mostrarles con esa, me apuré, pero lo que quería mostrarles es este gráfico. Fíjense, acá, este es otro gráfico, esta es la trayectoria, y estas son 3 juegos de variables artificiales, de trayectorias artificiales, pero tomadas en distintos tiempos, para que vean cómo se comporta internamente este MPC, digamos, más allá que ande, porque ¿viste? Yo le muestro anda, bueno, listo. No, fíjense, en azul son trayectorias artificiales al principio, cuando el sistema todavía no convirgió a nada. Pero las trayectorias artificiales, que son las azules, fíjense, hacen este camino en el zigzag. No se pegan a la trayectoria artificial, todavía no la han podido, porque es una cosa que va, así como en el problema de seguimiento de set point, las trayectorias artificiales se van acercando al punto de referencia y el sistema lo sigue, acá también las trayectorias artificiales, como tales, como trayectorias, son periódicas, porque están obligadas a hacerlo, pero se van acercando de a poco a la trayectoria objetiva. Entonces, la consecución es primero la azul, después la roja, después la verde. La azul está bastante lejos todavía de la trayectoria, la roja ya se pegó un poquito más, siempre se va pasando sin zigzag, porque le dio eso lo óptimo, y la verde, fíjense que ya está bien adelante del tiempo, cuando ya la cosa convirgió. La verde es la misma verde que mostré antes, está sobre la trayectoria artificial que yo quería seguir. Este gráfico solamente muestra, como dice el título, el comportamiento de las variables auxiliares, digamos, ¿no? Para que vean que, porque yo no puedo graficar todas las que hice, porque se me haría un lío bueno, se van superponiendo, pero no se vería nada. Bien, lo otro que les quería mostrar era más o menos, al final, no lo hice, eran las predicciones que se van dando. Eso sí, es una mera foto que saqué por ahí, en algún tiempo que no me acuerdo cuál es, o sea, en algún tiempo de muestreo de la simulación. Entonces, nada, en esta línea de punto lo que quiero mostrar es que siempre van a converger estas predicciones a algún punto, porque esa es la restricción terminal. Ahí lo que quiero que vean es que se cumple la restricción terminal, esa que decía xn igual a xadn. Es decir, van a ir a un punto sobre las variables artificiales, ¿sí? Fíjense que no coinciden con las verdes porque son en otro tiempo, pero coinciden con esas azules que yo les mostraba antes, con esas rojas, ¿sí? Fíjense que están siempre cerquita de la cosa porque tienen que ser iguales a la variable artificial, ¿sí? No sé si se logra entender lo que quiero decir y entender más o menos la cosa. Si no me preguntan, por favor, porque para eso estamos en clase de práctica sobre todo. ¿Entienden? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, una consulta. Sí. Con respecto al... Habías dibujado 3, la azul, la roja y la verde. ¿Eso era porque habías decidido tomar 3 ciclos, o sea, pegarle 3 vueltas? ¿Es por eso? O por no, por eso, guarda con la confusión ahí. No. En realidad, yo tengo... Las 3 vueltas es un tiempo que cuenta, digamos, ¿no? Tengo 50, es como que lo simulé 150 tiempos de muestreo, nada más. Las 3 esos son los siguientes. A ver, vamos a recorrer el problema. Eso está bien la pregunta porque es la primera confusión que uno se arma con estas cosas. Fíjense que como está puesto el problema, este es el MPC. Este problema, por cada tiempo i, el tiempo i ahora va de 0 a 150, ¿sí? Porque es todo el tiempo que yo recorrí. Por cada tiempo yo resuelvo un problema de optimización. Y por cada problema de optimización tengo t variables artificiales. O sea, toda la vuelta, que son 50. ¿Sí? O sea que imagínate que yo tengo que tener 150 por 50 juegos de variables artificiales. Tendría. Por eso dije que era un lío graficarlas a todas. ¿Me explico? Sí, ahí entendí. O sea, elegiste solamente 3 al azar para que te elegí 3 al azar, exactamente, para poder dibujar cómo va convergiendo. Y la idea es que cuanto más avances en el tiempo, estés más pegada a la cosa, digamos, ¿no? Claro, gracias. ¿Entiendes? Bueno, fíjate, mira, incluso acá en la simulación te los digo, los valores que estoy dirigiendo para que sea linda la gráfica, en realidad. 5, al tiempo 5, bien al principio es azul, está recién en los albores de la convergencia, en el principio, tiempo 14 y tiempo 120 de esos 150, o sea, para que se vea más o menos cómo converge. Pero
podría haber elegido otros tiempos. ¿Sí? Esa es la idea de ir mostrando la convergencia de las variables artificiales. De hecho, utilizando esa idea de Poincaré de los sistemas periódicos y todo, uno podría tranquilamente hacer un corte con un plano acá, con un segmento, sería un segmento que vaya cortando acá, y podría ver que justamente estos puntos convergen a este punto verde, y si lo garantiza para todas las cosas, ahí se tiene la convergencia uniforme a la trayectoria completa. Si todos estos puntos tienen una convergencia, si él se pasa y vuelve, pero convergen, claro, ¿no? a ese punto. Esto es para mostrar por qué son importantes y por qué ayudan tanto, bueno, o nos resuelven tanto los problemas las variables auxiliares. Fíjense que incluso acá, ahora lo vamos a ver con las otras cosas, pero fíjense que acá están bastante más lejos que acá, porque acá empezó la trayectoria y después la fue pegando, qué sé yo, pero bueno, es una trayectoria auxiliar que dio lo óptimo, digamos, ¿no? Es una cosa. No tiene por qué haber simetría ni nada de eso, eso es lo que pasa. Y bueno, y lo que me estaba faltando mostrar aquí era la curva temporal, que es importantísima también, que es esta. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Los dos estados, el azul es el primero y es la salida en este sistema simple. En negro acá está esa es la que no les había podido mostrar, es decir, la trayectoria de referencia de salida, que es puramente senoidal. ¿Qué hace el estado? Bueno, al principio la epifia sale de un valor arbitrario. Al principio no es que la epifia la va aproximando, como vos decías, Juan, de alguna manera, que la agarra tangencialmente, se pasa este se pone para abajo, y bueno, y después, ¿cuál es la magia de esto? Para decirlo de alguna manera, el azul se pega a esto, y la roja hace lo que tiene que hacer para que el azul pueda seguir, ¿no? Siempre y cuando minimizando el costo que yo le pedí, en este caso como el costo es 0, hace lo único posible que pueda hacer, la roja en el estado 2, hace lo único posible que pueda hacer para que el azul se le pegue a la curva negra, es decir, se pegue la referencia, para que la salida, esto es la salida del sistema, no hay variable artificial, no hay nada. Bien, y esto acá abajo es la secuencia de entradas, que es un retenedor de orden 0, como siempre, acá están los límites, la salida, la entrada, perdón, siempre está en 3, entre 3 y menos 3, y fíjense, hace una saturación al principio, le da un golpe grande al principio, que es cuando hace este salto acá, qué sé yo qué, y después, bueno, se va acomodando, nunca, acá ni siquiera satura, está un poquito antes, y después se va acomodando hasta que le agarra la vuelta y toma una forma senoidal y periódica. Acá hay un errorcito con los tiempos, tendría que escalarlo distinto, porque está puesto, no sé por qué, con tiempo de muestreo y está cortado arbitrariamente. Pero bueno, no está puesto en instante, sino en tiempo de muestreo, pero bueno, eso es cambiarle la escala de tiempo nomás y no cambiar. Bien, entonces esto sobre todo, bueno, hay gente que se siente más cómodo con las gráficas temporales, a mí me gustan más las de espacio-estado, las topológicas, pero bueno, esto es lo que a uno le interesaría ver cuando uno tiene que controlar un sistema y lograr que la salida hace lo que tiene que hacer, logra hacer lo que tiene que hacer. Bien, pero vamos a seguir el cuentito que yo les tenía preparado para ver qué pasa cuando le metemos rock and roll a esto, es decir, cuando empezamos a pedir cosas más desafiantes. Una cosa antes de eso, el costo. Bueno, acá lo expliqué en todo el tiempo, no hace falta, pero dos cosas. Primero, el costo, como lo manda la convergencia, es decreciente estrictamente, acá va rápido en realidad, va muy rápido, y no solo eso, sino que va a cero. ¿Sí? ¿Por qué va a cero? Porque la trayectoria es alcanzable. Ahora vamos a ver, en casos de trayectorias no alcanzables, el costo no va a ir a cero. ¿Por qué? Porque el problema de planning no me va a dar cero, me lo va a aproximar lo más que pueda, pero el MPC sigue convergiendo y se las va a arreglar. Pero bueno, vamos a dibujarlo mejor. Primera cosa que tengo planeada acá, que es, bueno, vamos a cambiar, un cambio muy sencillo, vamos a cambiar el diámetro de esa, bueno, el diámetro, en realidad la amplitud de esa referencia, es decir, esa IREF que teníamos acá, ¿verdad? En lugar de ponerle un radio de 2,5 de amplitud a la salida, le voy a poner uno de 3,5, o sea, quiero que sea más grande la amplitud, con lo cual van a empezar a saturar algunas cosas, ¿sí? En este caso vamos a ver que la trayectoria ya
empieza a ser no alcanzable, pero más aún, acá podemos identificar que es no alcanzable porque saturan las U's, las entradas, no los estados. No es lo mismo una cosa que la otra, o sea, bueno, para los fines prácticos es lo mismo, si no es alcanzable, no es alcanzable, pero ya que estamos en el curso y queremos ir al detalle, vamos a ver que lo que realmente no alcanza para seguir esa trayectoria son las U's, no las X, ¿sí? ¿Qué dice? Yo vos has dicho... Espera un poquito. Quiero ver de no olvidarme nada de cambiar, porque realmente... No, hay que cambiar eso solamente. Déjenme ver una cosita. Era el IR. No. Bueno. A ver qué pasa. No recorro todo porque ya lo recorrimos a lo que son los códigos. Voy a alargar las gráficas a ver qué hace si hace lo que yo quiero. Bien. Ahí. Bien. Vamos por el principio. Diagrama de fases. En realidad, lo que yo quería seguir era una senoidal de la salida y le dije, calculame la trayectoria que mejor siga a esa salida. Bueno, efectivamente no podía hacer una cosa prolijita como una elipse como veíamos antes. ¿Por qué? Bueno, como les decía, y eso lo vamos a ver acá, saturan las entradas, ¿sí? Fíjense que acá no lo puede seguir, si ven que lo sigue bastante bien, digamos, se la aguanta bastante bien. En negro está la senoidal que él quisiera haber seguido, pero no puede. Y fíjense que acá no puede, en estos pedazos acá no puede, fíjense que es poquita la diferencia, pero no puede, ¿por qué? Porque se le recontra saturaron las entradas, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, eso se puede ver incluso en el diagrama de fase acá, porque la trayectoria que quería, yo no dibujé, a ver si puedo dibujar la trayectoria que quería. Bueno, imagínense que la trayectoria que hubiese querido sin restricciones sería una elipse que está por acá, pero por fuera del equilibrio, digamos, ¿no? Sí. ¿Sí, Juan? No, sí, disculpa. De pronto lo de la elipse que no... Pero sí debe ser más grande que la que está ahí originalmente. Claro, exactamente, es una elipse, pero que yo creo que la había dibujado, pero... No la había dibujado, después la dibujo por atrás. Pero bueno, imagínense una elipse que es más grande y que va por los bordes de esto, porque justamente este equilibrio llega hasta acá porque la restricción de entrada es 3. Acá ya hay un indicio, no digo que se vea de acá, ni mucho menos, pero hay un indicio de que no la va a poder seguir. Pero ¿cuál es la idea de esta? La idea de esta es que el sistema primero calcula una trayectoria alcanzable, es fea, en el espacio de estado es fea, pero a los fines de lo que yo quería, que era mi objetivo, que era seguir la salida, es decir, pegar la azul a la negra, fíjense que lo hizo muy bien, digamos, ¿no? Con lo que tenía. Es decir, saturando la X, saturando la U, saturando la entrada, lo hizo bastante bien. Ahora, para eso, ¿qué tuvo que hacer desde el punto de vista dinámico? Y sacudir bastante el otro estado. Es decir, acá, como el objetivo es de salida, el otro estado tuvo que tener bastantes golpes y bastantes movimientos rápidos de ellos para poder hacer que el segundo tuvo que hacer eso para que el primero pueda alcanzar más o menos lo mejor posible la trayectoria deseada. De hecho, a lo mejor lo que tengo que dibujar, que no, como lo dibujo todo junto, no quedó dibujado, es esto, es decir, esta es la trayectoria, esta es la mejor trayectoria que se puede tener para acercarse a la trayectoria deseada, que es infactible, y que yo no la dibujé, pero es una elipse que anda por ahí, digamos, ¿no? Por ahí sale. Pero lo importante es saber que eso es lo mejor que puedo hacer, y es único, no hay otro. No es que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, el problema es convexo. Si no hay convexidad, ¿qué es lo que pasa? No hay una única trayectoria alcanzable, y por lo tanto el MPC no sabe a cuál seguir. Puede seguir en un momento una, o depende de qué lugar salís, va una, que le queda más cerca, va otra. Entonces es importante que haya una única trayectoria alcanzable para poder garantizar la convergencia a ella misma. Si no, no hay convergencia que se garantice.
Bien, acá también tenemos esto, es decir, bueno, acá se armó un poquito más desprolija la cosa. Acá están los azules, bueno, no sé por qué. Bueno, no sé por qué me cortó la gráfica acá, pero bueno, fíjense que las referencias artificiales nunca violan restricciones, por eso van hasta acá y hasta acá nomás, porque tienen una restricción de no violar restricciones, y bueno, nada. Acá creo que las azules, no sé por qué me acortó el gráfico, y las azules probablemente estén más para acá arriba o algo así, no me las está mostrando. Pero bueno, tampoco ganaríamos mucho con eso, solamente... no, es porque las verdes son las últimas en dibujarse, entonces a lo mejor es porque están abajo, las otras ya había convergido porque convirtió rápido. Bueno, eso tiene que ver con el tiempo elegido para mostrarlas. Bien, esto ya lo mostré. Esto ya lo mostré. Lo importante de acá es que saturan, bien saturaditas las UEs. Acá sí entra en juego la palabra saturación que habíamos definido. Fíjense que en realidad el MPC sabe que no puede ir más de 3 y usa todo lo que tiene. ¿Para qué? Para poder pegar la curva azul a la curva negra, es decir, para que la I se pegue a la referencia de salida. Y por último, lo que me faltó mostrar, que también no deja de ser interesante, es esto acá, que parece una soncera, pero no lo es. Es bastante caro a los fines de nuestros MPC con estabilidad y todo. Fíjense, costo decreciente, eso no se negocia, si no, no hay convergencia. Costo decreciente aún cuando tengamos una periodicidad. Pero como está planteado el problema, acá no aparece periodicidad alguna, o sea, no aparece que va siguiendo nada. Acá el costo tiene que ir a cero, porque cuando la trayectoria convergió a la trayectoria, o sea, cuando la trayectoria del estado convergió a la trayectoria artificial alcanzable, el costo es cero, como lo pusimos nosotros. Y el detalle acá es que esto no fue a cero. ¿Por qué no fue a cero? Porque la trayectoria no era alcanzable, la I-REF, la referencia de salida, no era alcanzable. Entonces lo mejor que pudo hacer es acercarse con un costo determinado, no importa el valor, 10 acá, qué sé yo. ¿Qué es lo que quiero decir? El costo de planning acá no es cero, seguramente. Ahí está, es 8,32, lo que significa que no es alcanzable, y esto tiene que converger un poco a ese valor parecido a 8,35. No sé si es ese valor, porque es distinto el planning del MPC, pero es algo parecido a eso, ¿sí? Pero el tema es que, aún siendo no alcanzable, el sistema hizo lo mejor que pudo, digamos, ¿no? Bien. Seguimos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí. Bien, vos sí, Juan. Obviamente. Ale, iba a consultar, ese costo que no converge a cero, si es decreciente ya me asegura la estabilidad, ¿no? Bueno, en realidad es una muestra de que es estable, digamos. No con eso, pero sí. Es para mostrarles que la pruebita de estabilidad, que incluso no la hice yo y todo, que es la que exige el decrecimiento, más o menos se cumple, digamos, ¿no? Exacto. No es que por ver ese costo ya tengo garantizado, pero bueno, es una muestra, es una forma de mostrar. Son las condiciones. No es sanata lo de la convergencia. Claro. No es tan sanata la convergencia. No es tan mentira lo de la convergencia. No, es que ocurre eso. En estas cosas de juguete donde no hay perturbación y donde toda la planta igual al modelo. Sí. Bien, vamos a poner un poco más todavía de rock and roll a la cuestión. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora voy a volver, antes que me olvide esto, a 2,5, es la elipse original, a priori alcanzable, a ver qué dice acá lo que yo escribí, y después, lo que voy a hacer es desplazar esa I de referencia con 1,5 para hacer que me saturen los estados y las entradas, no solamente las entradas, digamos, ¿no? Y eso creo que lo hacía acá, a ver si me sale. Y ahí estaba la cosa, tenía que tocar la línea 72 y la línea... O lo hacía de un día para otro y te olvidás, o yo me olvidé completamente lo que es ayer. Pero bueno, imagínate si lo agarro el año que viene no me voy a acordar absolutamente nada. Bien. Y tenía que, acá importante, justamente para mostrar la saturación bien, voy a hacer el truquito de, discúlpenme, bajarle las restricciones de estado para que sea más fácil de mostrar, ¿sí?
O sea, ahora la restricción en lugar de ser 5, la caja de 5 es la caja de 3 de estado. Para que saturen los estados y para ver si se la sigue bancando o no el controlador. A ver qué dice. No. Bueno, vamos por parte, vamos a mostrar primeramente cómo queda el planning. Bien. Acá estamos. Bueno, en verde, ahora sí dibujé la trayectoria que uno hubiese querido seguir si el sistema fuese irrestricto, digamos, ¿no? En este caso, claramente, flagrantemente, ven que la verde, que es la deseada, está fuera de restricciones de X, pero vamos a ver que también está fuera de restricciones de U, de todo, ¿no? Entonces, en este ejemplo en particular, ¿qué hace el planning? Bueno, calcula una trayectoria que cumple la condición de ser periódica y cumple la condición de ser lo más cercana posible, según el costo que yo le puse, a la trayectoria deseada, ¿sí? Fíjense que se pasa por arriba, por abajo, aquello, pero la tiene ahí más o menos, digamos, ¿no? Punto a punto es la más cercana. Medio que un poco la magia ya la vimos acá, justamente en esto. Ahora lo que falta es que el MPC la siga a esa trayectoria. Creo que acá tenía que largarlo de otro punto para que quede más lindo. Sí, lo largo de la otra punta, vamos a cambiarlo. Espérenme un segundo. Acá lo voy a largar desde este punto. Es un punto más para allá, aparte creo que este se hacía infactible o algo así, o no me acuerdo qué pasaba. Ah, sí, es recontra infactible porque el estado, fíjense, el estado el máximo es 3 y acá lo estoy largando de 4,8, o sea que ese no funcionaría, lo corro todo de cero para no tener que andar seleccionando y poniendo. Y veamos lo que me hace el controlador. Bien, vamos por parte. Uy, fuera. Bueno, primera cosa, esto. Nada, fíjense, salió de acá, lo puse en un punto medio lejos, cumplió restricciones de estado, tarará, estas están las predicciones, todo, y después se fue pegando lo mejor que pudo a, ¿qué cosa? A la trayectoria alcanzable, es decir, a la que estaba con línea de punto negro, no a la que estaba con línea de punto verde, porque esa no es alcanzable. ¿Sí? O sea, la fue siguiendo como corrector. Fíjense, las variables auxiliares se pegaron, estas son las variables auxiliares en el tiempo 120, se pegaron a la trayectoria alcanzable, que era la que estaba con línea de puntos negros. A ver, así un punto ahí, a ver si es verdad o le estoy mintiendo. Ahí está, ¿ves? Esto se pegó, se pegó, se pegó. O sea, las variables auxiliares van a las artificiales, bueno, las artificiales van hacia la trayectoria alcanzable. Porque, ojo, no es que yo le avisé cuál era la trayectoria alcanzable. La gracia de esto es que el MPC solo la encontró. Porque también podría decir, yo tengo el planning y después le paso al planning las artificiales que la sigan. Pero esa comunicación de problemas siempre trae problemas, valga la redundancia, trae inconvenientes, entonces siempre es mejor hacerlo de una sola. Bien, acá tenemos entonces, siguiendo un poco con lo que veníamos mostrando, acá tenemos las gráficas temporales. Fíjense que el estado recontra satura se corta acá porque no hay Cristo, no hay forma de pasar el 3. Eso no se negocia, digamos, son restricciones puras. ¿Sí? Después en la realidad aparecen cosas como que son restricciones más blandas que yo. Acá nosotros le pusimos 3, menos 3, chao, no puede pasarte. Satura el estado y satura también la entrada, como ven, ¿no? Y fíjense que alcanza un patrón bastante estrafalario, un patrón periódico, y empieza a quedarse en ese patrón periódico el controlador. Después tenemos también el gráfico del costo. De nuevo, el costo es decreciente estrictamente y no va a cero. En este caso, como le erramos por mucho, va a un valor bastante más grandecito, pero queda ahí, ¿sí? Porque le erramos por mucho, quiero decir, porque era bastante no alcanzable la trayectoria deseada. Y por último, acá tenemos, bueno, lo que habíamos visto. Acá esto es medio relativo, esto se mostraba mejor para el ejemplo primero,
Acá el azul ya está igual que la verde. Fíjense que acá lo que dibujé en realidad con negro es la trayectoria no alcanzable, y estos puntos en realidad convergen a la trayectoria alcanzable. El azul ya está abajo del verde. A ver, si no lo estoy viendo, me aparece el azul. Ahí está. Bien, bueno, nada, eso es lo que lográbamos con ese caso. Y por último, a ver qué dice ahí. Por último no, como penúltimo, bueno, acá era una soncera, lo que se hacía era el R, bajarlo a volver a hacerlo factible, pero por reducción del radio de la amplitud de la referencia. Es medio una soncera, pero bueno, mostramos que si otra vez recuperamos la factibilidad, aunque esté corrido del origen, como estaba eso, debería seguir corriendo. Bien. Acá recuperamos todo lo que teníamos antes, que estamos armando ese calculito del zoom. Bueno, vamos bajando poco. Bueno, acá nada, acá lo puede seguir tranquilamente. Fíjate lo que vos decías, Juan, lo agarró tangencialmente en el sentido de que, bueno, es lo que el controlador ya va sabiendo un poquito para adelante de esa cuestión predictiva, entonces se tiene que empalmar para poder empalmar varios puntos, no uno solo. Si no, le da un costo más alto eso, digamos, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, ahí se le pegó, vino de acá, consiguió. Este incluso sirve para que veamos que en realidad largándolo de cualquier lado más o menos funciona la cosa igual. Tenemos acá las gráficas temporales, es alcanzable, por lo tanto se pega, la U se hace periódica. Acá tenemos las variables auxiliares, que también convergen más rápido porque es más fácil de alcanzar estas cosas, aunque al principio, fíjense acá el azul, como está en el tiempo muy cortito, está recién buscándole la vuelta. ¿Sí? Y acá, bueno, el costo nada, va a cero y es decreciente porque es alcanzable la cosa. Bien. Ahora, quería mostrarles, a ver si me sale. Bueno, primero voy a volver todo a como estaba. Esto estaba en 2,5. Esto estaba en 5. Son más las restricciones porque después lo dejo mal. Y nada, lo que quería mostrarle, a ver si tengo éxito. Es esto acá. A ver. Esto está un poquito verde porque no lo alcancé a programar del todo. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Vamos a suponer que ahora cambiamos un poco el escenario y yo tengo una trayectoria de salida que en realidad es una trayectoria de estado. ¿Sí? Ahora ya no quiero guiar, vamos a suponer que la matriz C la cambié, ¿sí? Y no quiero guiar solamente el estado X1 para que me siga una senoidal, sino que quiero guiar el sistema a una tal que siga una elipse de estado, digamos, ¿no? Es decir, esa elipse que antes tenía como alcanzable, ahora vamos a suponer que es una que a mí se me ocurrió, que es lo que viene dado de afuera. ¿Sí? Para eso, ¿qué hago? Bueno, hago unos truquitos ahí. A ver si me sale acá. Bien. Bueno, acá ya medio que lo hice todo. Pero bueno. A ver si me logro explicar. Esta trayectoria que está acá arriba, pero ¿por qué me quedó? Bueno, no importa, me quedaron las restricciones. Sí, las restricciones en X me quedaron en 3, pero no importa. Sí, exacto, eso. Pero no importa. Esta trayectoria que está acá en negro es la que viene deseada de arriba. ¿Sí? Ahora yo no quiero guiar una salida, quiero guiar el estado a esta elipse. ¿Sí? Es periódica, es factible. ¿Sí? Acá se puede ver que es factible en el estado porque está dentro del espacio de estado, pero tiene un problemilla, ¿sí? Que no es un problemilla de los que vimos antes, ¿sí? No es que
me quedo sin U o me quedo sin X. No saturan la X y la U. Tiene un problema de que esta trayectoria no es invariante. ¿Sí? Y la trayectoria, para poder ser periódica y que el sistema la siga eternamente, tiene que ser invariante. ¿Sí? Esta es una cuestión sutil. ¿Qué es lo que quiero decir? En realidad, vamos a hacerlo así. Fíjense, lo que yo hice acá es esto. Acá me generé, con esta parte acá, construí esa trayectoria de estado que le llamo XREF, en lugar de llamarle IREF, que es lo que dibujé acá. Solo eso. Ahora, ejecuto el planning, todavía no lo ejecuté, ejecuto el planning acá, y le paso como referencia esa XREF. Y le digo, a ver, seguime de forma factible, lo más cerca que pueda, esa XREF, que es lo que hice acá. Y el tipo me da esta XREF, que es la X a la que se puede acercar. ¿Y cuál es esa? Esa que grafiqué acá con rojo. Yo la dibujé todo junto y medio que le conté el final del chiste al principio. Pero fíjense, esta es la trayectoria más cercana a esta factible que puede seguir. ¿Por qué? Porque esta no es invariante. ¿Por qué? Porque no tiene un equilibrio. Cualquier invariante que se precie de tal tiene que contener al menos un equilibrio. Ese es un teorema fundamental de la vida del mundo mundial, diría Torrente, ¿no? Que dice que todos los invariantes tienen que contener al menos un equilibrio en su interior. ¿Sí? Este conjunto, ni siquiera la trayectoria, si uno hace el conjunto con todo el interior de esa trayectoria, eso también tiene que ser un invariante, porque yo me tengo que poder quedar eternamente ahí. Y bueno, y acá adentro no hay nada, al ser periódica, al ser una órbita, ¿qué es lo que quiero decir? La órbita donde tengo que mandar el sistema tiene que tener un equilibrio dentro. Si no, ya olvídense de poder seguirla, digamos, ¿no? No la van a poder seguir porque no es invariante. Y fíjense, en este caso, la más cercana a esa, bueno, esto es por el costo que yo le puse, podría haber sido otra órbita con esto no en el centro, no sé cómo es la cosa, pero bueno, lo que me dio el plan en este caso es eso. Después, bueno, faltaría, no lo voy a hacer porque no viene al caso, mostrar cómo el MPC lo sigue, pero bueno, esta claramente la puede seguir porque ya lo mostramos, que a trayectorias de este tipo las puede seguir el MPC. Pero bueno, nada. En resumen, el cuentito lo que quería contar era toda la escala de posibilidades de trayectorias no factibles, o sea, trayectorias no alcanzables, mejor dicho. Porque esta sí es factible, pero no es alcanzable, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, la dinámica me hace que no me pueda quedar ahí, ¿sí? Entonces, si uno corre el MPC, y eso sí lo probé, si uno corre el MPC pasándole esto, va a converger a esto, no a otra cosa. ¿Sí? Y parece que quedó lejísimo de lo que quería, pero bueno, lo que pasa es que le estoy pasando mal las cosas, ¿no? No es una falla del MPC. Está contemplado en el caso de que no es una trayectoria al caso. Bien. ¿Alguna consulta con esto? ¿No? No, de mi parte no. De mi parte todo bien. Bien. Bueno, sí. Sí, o alguna cosa que les parezca, alguna duda que les surja de alguna aplicación que ustedes tengan en mente o algo así, también podemos ¿Te puedo hacer una pregunta más de implementación? Sí, por supuesto. Yo uso mucho Simulink para hacer simulaciones. Sí. ¿Existe algún bloque, algo de MPC para Simulink? ¿O solo hay que hacerlo a mano con una función de matemáticas? Bueno, está bien la pregunta. Mirá, nosotros somos justamente medio enemigos de Simulink, una forma de decir. No, pero te explico por qué. Todo esto se puede hacer todo en Simulink, eso olvídate. Todo esto que yo estoy haciendo se puede hacer en Simulink igual. ¿Qué pasa? En Simulink tiene muchas cosas como enlatadas que uno no sabe lo que está haciendo y se confunde, digamos. Entonces cuando uno se mete muy al hueso, muy al fondo de las cosas, ahí pierde algo y ya no sabe de dónde vienen las piñas, digamos. Porque es lo típico, programar en Simulink y no te anda. Y no sabes dónde tocar porque son las cajitas cerradas esas. Entonces, bueno, nosotros tenemos por norma generalmente trabajar por fuera de Simulink, aunque bueno, naturalmente para muchas aplicaciones que hemos tenido, las hemos tenido que hacer por Simulink. Para diabetes, por ejemplo, que está el simulador hecho en Simulink, lo hacemos en Simulink. Ahora bien, respecto a la pregunta de si existen bloques MPC, existen, pero son muy, muy básicos, digamos, ni hablar de poder programar estas cosas. O sea, con un bloque de MPC del que viene de Simulink no va a poder poner variables artificiales, no va a poder poner nada.
va a poder poner lo que ellos te dejan poner, ¿no? O sea que el medio pierde riqueza. O sea, para la gente que trabajamos en MPC no tiene mucho sentido eso. Es para la gente que justamente no trabaja en MPC y lo quiere usar rápido y que ande algo. Me explico, salir del paso rápido y bueno, que tiene el MPC a ir andando. Que está bien, digamos, porque a lo mejor uno está muy concentrado en la aplicación y no tanto en el MPC y tiene algo para salir adelante. Pero todas estas cosas extras que le agregan objetivos extras, que le agregan algunas otras cositas, no te van a funcionar con el MPC de Simulink. Eso no quiere decir, que eso sí lo hacemos nosotros, es que vos tengas un bloquecito, ¿cómo llamaban? Ese function, no me acuerdo cómo se llama. Sí, una función de MATLAB y aparece en MPC. Y la pones ahí. Sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque tenés que, ¿cómo se llama? El tema complicado ahí es, bueno, hacer coincidir los tiempos, digamos, el tiempo de ejecución de la función, pero bueno, uno que sabe, si ya estás con Simulink, lo sabes ahí. Sí. Pero se puede hacer perfectamente con esto. Sí, una como un término medio ahí entre ambos es usar lo que se llama como la MATLAB function, que es un bloquecito de Simulink, ahí en el MATLAB function. Sí. Vos le das clic y él te entra y te saca este script. Entonces ahí en el script programas todo el MPC tal cual como se programa acá. Y ya en la MATLAB function le tienes que declarar las entradas, las salidas y ya por ahí va, pero como dice Alejandro, ese es un paso intermedio. Sí, si en el script le programas un tiempo de muestreo diferente al Simulink, ahí ya hay quilombo. Entonces sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hay que tener cuidado con eso, pero la idea es que anda. De hecho, nosotros todos estos MPC raros los pasamos a Simulink. Bueno, ahí lo tengo a Pablo, que es el que maneja el paciente virtual ese de Luba Padua, qué sé yo. Bueno, él se mete con eso, yo ni toco ahí porque no tengo tiempo y aparte me da miedo. Generalmente no me andan esas cosas a mí con Simulink. Yo se las doy a él, él las traduce y las hace andar. Y Juan también tiene experiencia un poco con eso y también las hace andar. Claro. Ese sería un poco el camino, porque es verdad que hay muchas aplicaciones justamente Gracias. de ese tipo. Bien. Y por último, en términos de simulación, les quería mostrar esto acá. Está medio verde también, pero bueno, ustedes me sabrán entender. Yo aproveché que somos muy poquitos este año, la verdad, muy pocos alumnos, que yo, buenos pero pocos, quiero decir, alumnos, entonces me permito contarles algunas cosas así que las preparo medio antes de las clases para que sean un poquito más desafiantes que lo que venimos contando. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Les quiero mostrar acá el caso de que esta formulación que tenemos acá, en realidad, es aplicable. De hecho nosotros la estamos aplicando, la estamos tratando de aplicar y la estamos aplicando, no está todo cocinado, pero la estamos tratando de aplicar para sistemas que varían en el tiempo en forma periódica. Es decir, ¿qué pasa si yo acá tengo un sistema, en lugar de ser así, invariante en el tiempo, donde A y B dependen del tiempo, igual que lo hacen X y U? ¿Sí? Y no solo eso, sino que lo hacen y que varían en forma periódica, que es lo que les decía al principio de la clase. Son sistemas que se llaman Floque, y son, por ejemplo, que es el caso que les voy a mostrar, es una versión simplificada del paciente, de un paciente virtual, naturalmente, de un paciente bien sencillo con diabetes, un paciente diabético, al que se le considera la variación circadiana de la sensibilidad a la insulina. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que uno de los parámetros, ahora lo repasamos medio rapidito, uno de los parámetros de esa matriz A no es constante, sino que tiene una variación circadiana a lo largo de 24 horas o de 1440 minutos. Nosotros trabajamos con minutos, por eso tenemos el periodo de 1440. ¿Qué quiero decir? Tiene sensibilidad con distintos valores durante el día que durante la noche. Igual esto es un ejemplo medio de juguete, sobre todo para ver la potencial aplicación. Me interesa mostrar la aplicación de lo que es el seguimiento de trayectoria en otras cosas. Bueno, voy a recorrer medio rapidón cómo son nuestros modelos y nuestras cosas. Acá tenemos parámetros. Estos parámetros son parámetros que vienen de identificaciones de pacientes reales, con datos, bla, 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 no nos interesa. Tenemos un modelito. Bueno, primero aviso, tenemos
que el modelo en tiempo continuo del que largamos, ahora lo voy a mostrar, es un sistema lineal, está puesto en minutos, trabajamos con un tiempo de muestreo de 5 minutos. Bueno, eso, un tiempo de muestreo de 5 minutos. El periodo es ese que les acabo de decir, 60 por 24, que es 1440 minutos, que es un día. Bueno, estos son tiempos, bla, 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 bla. Y acá, uno de los parámetros que nosotros le llamamos el θ2, que es la sensibilidad a la insulina, o está asociado directamente a la sensibilidad a la insulina, tiene una variación temporal periódica. En este caso, para simplificar mucho las cosas, lo que hicimos fue hacer una variación de tipo sinusoidal, ¿sí? Creo que por acá lo tengo. Esperen que tengo que moverme de... mi carpeta. Bien, este es el θ2. Fíjense que, bueno, acá necesitamos la derivada numérica, pero bueno, este es el θ2. Fíjense que está puesto en difícil, tiene un valor, qué sé yo, pero es una sinusoidal de periodo T, ¿sí? No tiene mucho más cosas. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? El modelo, en realidad, es un submodelo, es para la parte basal que se le llama en diabetes, es decir, no estamos perturbando, no voy a perturbar ahora en esto lo que les quiero mostrar en el sistema, solamente no va a comer la persona, pero solamente lo que quiero mostrar es que lo que se llama basal en diabetes es la condición de alguna manera de equilibrio, a priori, equilibrio entre comillas, porque ahora tenemos variación temporal. ¿Qué pasa? Cuando el paciente está en ayunas, la idea es que vos tenés una entrada de insulina que no es cero, esa es una particularidad de los sistemas de insulina, vos necesitas un valor basal, de ahí viene el nombre basal, no es que, porque es un sistema fin, no es un sistema lineal, es decir, no es cero entrada, cero salida, que es la glucosa en sangre, no. Para que la glucosa en sangre esté en un valor que yo quiero, un valor sano, yo necesito tener un poquito de insulina, meterle un poquito de insulina al paciente, que es lo que se llama el valor basal de insulina, ¿sí? Bien, cuando yo tengo un sistema invariante en el tiempo, que es apenas una aproximación, ese valor basal de insulina es constante. Ahora bien, yo tengo una matriz que es variante en el tiempo, yo ya no voy a tener más un basal constante para mantener constante la glucosa, sino que voy a tener que tener un basal que de alguna manera, una inyección de insulina, que de alguna manera compense la variación que tiene mi modelo, que es una variación que viene sola, ¿sí? Esto es nuevo para nosotros, porque son modelos variantes en el tiempo, o sea, ahí vos no haces nada y ya se mueve la cosa, ¿sí? El concepto de equilibrio se fue al diablo, pero ya antes de poner una trayectoria. ¿Vieron que yo les dije? Cuando vos pones una trayectoria, se te va al diablo la idea de equilibrio, olvídense de equilibrio. Bueno, acá es previo. Acá en estos sistemas se va al diablo ya antes de tener trayectorias el concepto de equilibrio, porque se está moviendo el sistema, te guste o no, si te mueve, digamos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, acá genero la variación paramétrica y acá genero un modelo variante en el tiempo. ¿Con qué cosa? Con el truquito de que tengo una AC, vamos a verlo acá por ahí. ¿Qué pasó? Un poquito, no sé qué hice. Ahí está. Bueno, no, les decía, uy, ¿qué me sale esto? Fíjense, yo acá en realidad no tengo una matriz A continua, sino que tengo una secuencia de matrices A continua, está discretizado, es como si fuera la continua, pero yo menos que un minuto no veo, porque ese es el tiempo más chiquito, el instante más chiquito para hacer la simulación numérica, no es el instante de muestreo, el instante de muestreo son 5 minutos, pero el tiempo más chiquito que tengo es un minuto. Entonces lo que tengo, fíjense, es esta estructura que es una celda de matrices, se llama, ¿sí? Que tiene tengo 1440 matrices AC, para decirlo malito. Es decir, la AC de 1 vale esto, pero la AC de 100 vale esto, y la AC de 1200 vale esto, ¿sí? Fíjense que la matriz es igual, salvo el parámetro es una matriz de 3×3, bueno, no estoy diciendo mucho, pero el primer estado es la glucosa en sangre y los otros dos estados son
el efecto de la insulina que yo le estoy poniendo. O sea, es como una dinámica de la insulina. La insulina entra por este estado, pasa esto, hay un segundo orden de cómo va avanzando la insulina a través del cuerpo, cuando la inyecto en forma subcutánea sobre todo, y después cómo llega a repercutir en la glucosa ya en el torrente sanguíneo. Bueno, nada, lo que quiero decir es que esta matriz, si bien todos los parámetros restantes son fijos, fíjense, el 192 acá está fijo y es el mismo incluso, salvo el signo, este 0,001 también, pero este no, que es el más importante, que es la sensibilidad de la insulina. La sensibilidad de la insulina, a ver, me dice cuánto me afecta una unidad de insulina para subirme, para bajarme o subirme si la saco la glucosa, ¿no? Es el parámetro que me afecta por excelencia la ganancia de este sistema. Y bueno, lo que yo tengo acá es un sistema variante en el tiempo. Acá, repito, el tiempo de simulación, el paso para la simulación es 1 minuto, ¿no? El muestreo es cada 5 minutos, de manera que la matriz en tiempo discreto, la matriz en tiempo discreto la tengo que obtener a partir del muestreo. El muestreo, como les dije, es con un TS de 5 minutos cada vez. Bueno, acá voy a... bueno, fíjense que acá la BC es constante, no tiene variación temporal, y la CC, que es apenas el primer estado, tampoco tiene variación temporal porque no está ahí el parámetro que varía. Sin embargo, si yo discretizo ese sistema con un tiempo de muestreo, la discretización hace que la variación temporal aparezca en las tres matrices. En A y B. Yo me olvidé de decir que como el sistema era afín, hay una matriz constante de EC, que es el término afín, ¿sí? Acá la ecuación del modelo no es X igual a por X más B por C, sino que es A por X más B por C más E. E es un término constante, este que está acá, que es el término afín. Es el término que hace que para yo mantener la glucosa en un valor determinado no me alcance con aunque el cero no sea cero, para decirlo mal, que la glucosa cero no sea insulina cero, porque no me estaría representando lo que pasa en la realidad con el paciente diabético. El paciente diabético tiene un suministro de glucosa que es por parte del hígado, es decir, somos seres que hemos evolucionado a lo largo de la historia. Si solamente usaríamos la energía de lo que comemos en cada instante, tendríamos que estar permanentemente comiendo. El cuerpo, ¿qué hace? Come, almacena la glucosa que come y después la va largando de a poco por el hígado. Bueno, eso que larga de a poquito la glucosa para que nunca nos quedemos sin energía, sobre todo el cerebro, sin glucosa que es energía, eso lo modela este término afín E sub C. Bien. Lo que le quería decir es que cuando yo discretizo, que es lo que voy a hacer ahora acá, esto es discretizar, yo voy a tener ya no 144, porque lo estoy discretizando cada 5 minutos, voy a tener no sé cuántas, 288 creo que eran, matrices discretas. Es decir, vamos a ver, vamos a preguntarle porque no me acuerdo el número, ¿cuántas son las AD? No, esto está en 1 minuto, entonces, a ver, esperen un poquito. No, sí, esto lo discreticé, a ver, ¿cómo dice? No, porque los discreticé en el tiempo de simulación que es 5 minutos, perdón, dije mal. Entonces hace tenía muchas más que 1440, eso era para un periodo. Perdón. Sí, son bastante más las cosas. Lo que quise decir es que yo le había dicho 1440 porque había pensado en un periodo, pero en realidad las alargué para tenerla a lo largo de todo el coso. A veces son 7200 porque tengo 3 periodos, creo. Bueno, no importa. El tema es eso. Bueno, vamos a la matriz AD. La matriz AD de 1 es un valor, la matriz AD de 100 es otro valor, donde va cambiando no solamente ya el segundo elemento, porque la discretización, la matriz AD aparece en todos lados, sino que me cambian varios otros valores. Acá me cambió, bueno, esto y este no, y este tampoco. Pero hay otra cosa, ahora tengo una secuencia de matrices BD, porque las discretizaciones hacen que todo dependa de la matriz A continua. Si uno hace la discretización, entonces ahora tengo un modelo discreto variante en el tiempo donde la variación temporal aparece en A, en B y en C. ¿Sí? Es decir, BD
ahora es esto. Bueno, una porquería, pero vamos a ponerlo así. Tengo otra vez 1440 en este caso matrices BD y lo mismo para E. ¿Sí? Es medio un lío trabajar con sistemas variantes del tiempo, pero así es como funciona la cosa. ¿Sí? Tengo esa cantidad de elementos. ¿Sí? Ojo, es periódico esto, todo sigue siendo periódico porque la suposición es que el ciclo circadiano es periódico, entonces es todo periódico, nada más que bueno, el periodo discreto son cada 288, creo, periodos de muestreo, mientras que el periodo de muestreo en minutos es 1440, que es un día. En los dos casos es uno. Bien, pero ¿qué es lo que le quería mostrar de esto? Ahora bien, acá puse los límites, bueno, no importa eso, qué sé yo qué. Acá defino los espacios, las restricciones, tenemos 3 estados solamente, imagínense que el estado 1 es la glucemia, la glucosa en sangre, y los otros 2 son la evolución de la insulina, sobre todo el tercero me está diciendo cómo está entrando la insulina, y la U, la entrada, es la insulina. Y esperen un poquito. Eso tampoco. Bueno, vamos a mostrarlo. Si vamos. Acá lo que voy a mostrar es lo siguiente, a ver si me puedo explicar. No lo voy a poder explicar, porque ¿qué pasó? No corrí los límites. No corrí los límites. ¿Y cómo corrí los límites? Vamos a hacer más fácil. Porque no me acuerdo qué corrí y qué no corrí. Correr todo de cero. A ver qué muestra. No me acuerdo qué mostraba, pero algo mostraba. Bien. ¿Qué es lo que simulé yo acá para ver cómo es la cuestión de la variación temporal? Primero, debería haber mostrado los otros estados, pero los otros estados van a quedar quietos. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Si yo le pongo una U constante, ¿sí? Si yo le pongo una U constante al sistema, es decir, incluso yo tengo un sistema nominal, porque el sistema nominal es el sistema con una sola A, que es la A con el valor medio del θ 2, ese que es variante del tiempo. Bueno, yo le pongo una U nominal, no importa qué, yo tengo esta G. ¿Sí? Es más o menos lo que yo le decía recién. Es decir, como el sistema es variante en el tiempo, yo con una entrada constante ya tengo una G. ¿Sí? Que esto ya me está dando idea de trayectoria. Estoy mostrándoles por qué acá aparece naturalmente la trayectoria y aparece el seguimiento de trayectoria, aunque uno no quiera, digamos, ¿no? Y lo podemos poner en términos de seguimiento de trayectoria. Bueno, acá la G, para esa U constante, dada la variación circadiana que yo elegí, empieza a tener esta forma acá. ¿Sí? La G. Naturalmente, si yo lo dibujo en el espacio de estado, no se va a ver una órbita, esto es lo mismo en el espacio de estado. Bueno, acá está simulado, en realidad largué. La órbita es esta rayita que está acá. ¿Qué pasa? Como los otros estados quedan constantes porque son dependientes directos de la insulina, y la insulina que yo le estoy poniendo es constante, quedan constantes. Pero esto, créanme, no se ve acá, es una órbita en el sentido que el sistema queda yendo y volviendo a lo largo de esta cosa acá. Tac, 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 va y vuelve. Es una especie de órbita media sonsa, pero es órbita, digamos, en el sentido que es periódica, ¿no? Y la periodicidad la muestro con ¿qué? Con esto. La G está haciendo esto. Va y viene entre dos extremos, pero es esto. Pero ahora, ¿qué es la pregunta que me hago donde se va a ver mejor la idea de órbita? Digo, bueno, pará. Vamos a plantear el problema al revés. Vamos a hacer una especie de planning que me diga, a ver, mi objetivo no es al tipo ponerle un suministro basal constante de insulina porque yo quiero ponerle un suministro basal constante de insulina. Mi idea es que la G le quede quieta, digamos, que la glucosa se mantenga constante, no que me hago esos aprudones que yo mostré recién, me lo borré recién, no tengo acá. Si yo llego a poner esto, naturalmente no es un buen control de glucosa esto que tenía acá, ¿no? La glucosa está variando. Mi idea es que la glucosa se mantenga en una zona, si quiero, por lo menos se mantenga en un valor sano, que puede ser, no sé, 100, 110, es un valor mililitros por, ¿cómo era la unidad? Bueno, no me acuerdo ahora. Esa es la concentración de la glucosa en sangre, se mantenga en un valor constante, digamos, ¿no? Un valor más o menos fijo. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es la forma de la entrada que yo debería tener para que la glucosa se quede constante? Y bueno, eso lo puedo hacer con un problema de planning.
es el TT Planning que tenía recién. Nada más que he puesto, bueno, un poquito más en difícil, porque ahora tengo un sistema variable en el tiempo, pero no es muy distinto. Acá está el TT Planning de este. Y si uno lo ve, es igual al otro, con el detalle, bueno, de que la A, que antes era constante, ahora acá para el problema va a ser constante, pero bueno, va a ser variante en el tiempo, pero para cada tiempo es una distinta, digamos, ¿no? O sea que no cambia mucho el problema. No sé si me explico más o menos lo que quiero decir, pero bueno, el objetivo de esto es más o menos es más ilustrativo que otra cosa. Entonces, lo que hago acá es hacer ese planning. Este es el costo del planning, la referencia, fíjense que le pongo cuál es. Es un valor constante. Yo ahora quiero que la G red sea periódica, pero constante. La constante es de una forma trivial de periodicidad, ¿sí? Es decir, yo quiero que la G me quede quieta. ¿Cómo son los otros estados, sobre todo? Porque yo necesito una trayectoria. ¿Y cuál es la U que yo necesito para lograr eso? Y después guiar el sistema a eso, por ejemplo. Y bueno, este planning, tan sonso como parece, qué sé yo, me lo resuelve. Y fíjense lo que tengo, si es que puedo mostrarlo. Bueno, no sé qué estoy dibujando. ¿Qué pasó? No sé, demoró. Bueno, primero, esta es la U que obtengo, que ni siquiera es senoidal, porque ya la senoidal fue filtrada de alguna manera ahí por el modelo y qué sé yo. Esta es la U que yo le tengo que poner, que tiene una excursión, está en valores chiquitos porque está en una unidad que son chiquitos, pero es una excursión importante. Y fíjense que no es una senoidal, más allá de que el ciclo circadiano que yo supuse sea sinusoidal, que también es una aproximación, porque tiene una forma más rara todavía, pero se acepta una aproximación sinoidal. Bueno, no, esta no es sinoidal, sube con un pico rápido, después acá hace una panzota, y bueno, y esto está en un solo periodo, en 1440 minutos. Esa U me la calculó el planning. Y lo más importante es que me calculó, bueno, fíjense acá cómo está puesto este dibujo está puesto. X1 es la glucosa, X2 y X3 son los estados relacionados con la insulina. Estos planos amarillos, que lo dibujé medio así a lo bruto, son los valores, no de la normoglucemia, pero parecido, este valor está muy bajo, pero valores en los que yo quiero que esté la glucemia, por decirlo, la glucosa, o glucemia, la glucosa en sangre, por decirlo. Esto en verde es el equilibrio de lo que sería el sistema nominal, es decir, cuando yo en lugar de ponerle un parámetro θ2 variante en el tiempo, le pongo un θ2, que es el valor medio de esa sinusoidal, que es el que se usa cuando no consideramos variaciones circadianas, y lo más importante, esta orbitita acá, que también quedó media deslucida ahí, que no es una elipse, pero es algo parecido, es justamente la trayectoria alcanzable que teníamos antes, a la que yo tengo que guiar el sistema si quiero que la glucosa quede fija, dura, ¿sí? Porque si ustedes ven, si yo lo proyecto sobre el X1, fíjense que es constante. Ahí tiene un solo valor de glucosa que es 110. Eso es esa trayectoria boba que le puse, digamos, que es decir, que la deje constante. Si yo no hago esto, o no trabajo con trayectoria y le pongo eso, lo digo porque Pablo lo ha probado cuando queríamos trabajar con esto de diabetes y qué sé yo. Si uno no hace todo este procedimiento de trayectoria y le manda al MPC eso, el MPC se pierde si no tiene una variable artificial para trayectoria, que yo porque no sabe qué hacer, digamos, ¿dónde pongo el estado X2, X2 y X3? No sé, tengo que primero saber dónde voy. Bueno, esto lo que hizo acá, como lo vemos, es calcular una trayectoria alcanzable, perfectamente alcanzable, según las restricciones que yo tengo, de entrada, de estado, lo que fuera. Obviamente que esto es una cosa muy simplificada. Después, si uno lo quiere aplicar a un paper o una cosa de diabetes, nosotros estamos trabajando en eso, hay que meterle 10.000 cosas más, restricciones de seguridad, o un montón de otras cosas que no vienen al caso. Pero lo que yo quiero mostrarles es que acá, naturalmente, por la misma variación circadiana, surgió la idea de una trayectoria y surgió la idea de un seguimiento de trayectoria. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo ahora, no lo voy a mostrar porque no lo tengo ni siquiera hecho, si yo programo un MPC para seguir esta trayectoria, que no debería ser diferente al que les acabo de mostrar, es diferente porque son sistemas variantes en el tiempo, pero no debería ser muy diferente, nada, yo voy a poder seguir esta trayectoria en el ámbito basal, es decir, con la persona en ayunas, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué me va a hacer? Y me va a estar suministrando un basal que varía un poquito con el objetivo de que la G quede constante. Más aún,
si uno lo ve desde el punto de vista de las aplicaciones, es medio sonso pedirle que la G quede constante. Yo no quiero que quede constante en realidad, porque tengo una zona bastante amplia para que varíe. Yo le puedo pedir una G que sea una trayectoria que a mí se me ocurra, que sea más baja a la mañana, por ejemplo, y más alta a la noche, porque a la noche suele haber episodios de hipoglucemia, es más peligroso, o sea, es mejor que esté la G más arriba que a la mañana, para que cuando por alguna cuestión quiera bajar la glucosa ya esté alto y la bajada no sea peligrosa. No sé. Le puedo poner otra cosa. Y esto me lo va a encontrar a una única trayectoria que sea alcanzable y demás, digamos, ¿no? Bien, nada. Después, cuando aparecen las comidas, imagínense que lo que va a hacer es que el estado va a tratar de recorrer esta órbita, y cuando venga una comida, ¡fum!, me va a sacar mucho, porque las comidas te sacan mucho, la glucosa me va a subir, me va a bajar, y bueno, y el control va a tratar de volverlo a esa órbita. ¿Sí, Juan? Sí, pensando un poquito eso, lo de trayectorias, es como vos decís, por ejemplo, yo no tengo necesariamente que la glucosa dejarla plana, sino que si yo ya sé cuáles son los horarios de desayuno, almuerzo y cena, capaz que puedo hacer que cuando es el almuerzo, hacer una trayectoria que ahí la glucosa sea más baja, para que al subir... Totalmente, esa es la idea que tenemos para trabajarlo, Juan. Claro, sí. Esto es para mostrar una órbita que se puede, digamos. Claro. Pero vos en el planning le podés poner cualquier órbita que quieras, incluso infactible. El tipo te va a buscar la factible que se acomode, digamos, y te va a dar algo. Exacto, sí. Sí, esa es la idea de explotar esto, y la riqueza de poder explotar esto para... Claro, porque pasa lo contrario, por ejemplo, con ejercicio, que el ejercicio consume glucosa, entonces capaz que en ese periodo de tiempo te conviene estar en el ciclo alto. Exactamente, los días que va a hacer ejercicio, le pones una trayectoria de glucosa deseada diferente, en el sentido de que esas horas, ¡pah!, la glucosa se te vaya para arriba, porque vos sabés que ahí tiende a haber hipo y cosas así, episodios de hipo y esas cosas, bueno, claro, sí. A lo mejor resulta medio estrafalario esto que les cuento, pero mi objetivo es medio pesado, no sé, no les resulta interesante nada, pero lo que les quiero mostrar es que estas cosas que parecen muy de juguete y demás, como es el seguimiento de trayectorias, tienen aplicaciones que pueden ser potencialmente interesantes, digamos, ¿no? Eso es lo que quiero, bueno, un poco plasmar contándole estas cositas que por ahí... Bueno, ustedes me dirán, no sé, no dicen nada, que pueden parecer traída de los pelos, o qué sé yo qué. Eso es un poco lo que quiero. No sé si hay alguna consulta. Juan, o lo que quiera. Un comentario más de consulta. Capaz que de pronto Valentín o algo. Lo que yo iba a decir es que justamente esa estrategia, un poquito como se sale de la trivialidad de aplicar una uva sal constante todo el día, capaz que eso al considerar la variación circadiana te da mucha más robustez a lo largo del día, porque con eso de aplicar una web todo el día como que es lo que estamos apuntando a hacer, porque, o sea, naturalmente esto es para páncreas artificiales, o sea, esto no tiene sentido para una persona que se trata solamente con inyecciones de insulina, inyecciones cada tiempo del día. Acá tenés que tener un suministro basal. El páncreas artificial lo que hace es eso, está metiendo cada 5 minutos te puede meter, por eso usamos 5 minutos, te puede meter, entonces tiene la posibilidad de tener un basal. Y si vos ya lo tenés puesto, no te cuesta nada que el basal sea una cosa móvil. No te cuesta absolutamente nada en términos de implementación, me refiero, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, es una cosa. No sé, algún comentario, alguna cosa que me parecía. Una consulta, y en algún estado era la inyección de insulina, ¿no? ¿Cómo? Un estado es la inyección de insulina. En realidad no, la inyección de insulina es la U, pero el X1 es casi ese, digamos. Porque es el primer compartimento donde entra. Se puede imaginar como eso, sí, Valentín. Y que habría una restricción de la bomba en lo que puede inyectar, digamos. No, claro. Primero tenemos la restricción en la U y la restricción de la bomba. En la entrada, que acá no la estoy mostrando, esta. Sí. Ay, ¿qué tocó esto? Acá no lo grafiqué porque está medio en pañales, pero acá esto tiene dos brutos límites. Primero no puede ser menor a 0 porque la bomba inyecta positivo solamente, y tiene un máximo. Pero además, a lo mejor vos que estás en el tema, además acá me están faltando otras restricciones que no son planas, que son las restricciones, no sé si escuchaste hablar, supongo que sí, ya en tu grupo del IOB, de la insulina on board. La insulina on board. Sí. Bueno, es la que está rapidito, como remanente del... Exactamente, le explico rapidito. La insulina on board es como que uno se inyecta insulina de manera subcutánea
pero no va rápido todo a la sangre. Quedan como islotes de insulina que ya quedan en el cuerpo. Y después aparecen en la sangre, digamos. Si vos le pones más, y ya tenía insulina en la persona en el cuerpo, on board significa que ya está arriba del tipo, podés causar hipoglucemia, que es gravísimo. Por eso, entonces hay restricciones de on board. Como el estado de X1 y X2 están relacionados justamente con esa on board, aparecen restricciones que son, como, imagínense, como un plano de estos, pero no paralelo a los ejes, sino un plano cruzado, digamos, ¿no? Y esas restricciones también hay que tenerlas en cuenta y también se pueden tener en cuenta perfectamente acá. O sea, la idea es que esta trayectoria me cumpla todas las restricciones, o sea, hasta esas de on-board, de seguridad y qué sé yo qué, ¿no? Pero sí, es así, las restricciones esas se tienen, la idea es tenerlas en cuenta siempre. Bueno, nada. No sé si hay algún otro comentario. Por mi parte tenía una consulta. Acá siempre estamos trabajando con sistemas que son discretos. ¿Hay alguna teoría en particular? O sea, es donde creo que más estoy flojo en la parte de pasar de algo que sea continuo a algo que sea discreto. Mira, en principio todo lo que decimos de lo discreto lo podemos decir de lo continuo, y de hecho lo discreto se aproxima a lo continuo cuando tomamos un tiempo de muestreo cada vez más chicos, digamos, ¿no? O sea, toda la contraparte, no es igual, pero la contraparte de invarianza, la contraparte de órbita y todo, naturalmente tiene su correlato de lo discreto a lo continuo, ¿sí? Siempre. El tema de la discretización, probablemente, a ver si te lo puedo mostrar, y lo tengo por acá abierto. ¿Era ahí? No, bueno, hay que hacer unas integrales, digamos, si es la pregunta que va a eso. Nosotros por ahí no lo contamos, pero bueno, tenés que integrar la exponencial continua. La exponencial me refiero a e a la a continua. Sí. ¿Sí? E a la a de t la tenés que integrar en el periodo de muestreo, pero tenés que hacer la convolución después. Esa para la parte de la entrada, eso te da la matriz de entrada. La matriz AD de entrada, la matriz BD, tenés que hacer la integral, y ahí te aparece también la exponencial de la A, y te aparece la B, y ahí y te aparece la U, porque tenés que suponer algo, es decir, la suposición fuerte para una discretización, es decir, cómo se va a comportar la entrada en todo mi periodo de muestreo. ¿Se va a quedar quieta? Yo acá mostré para eso, el retenedor de orden cero. La U se queda quieta en todo el periodo. Pero nosotros también trabajamos con otras suposiciones, que la U, en lugar de quedarse quieta durante todo el periodo, hace un saltito que es impulsivo, por ejemplo, y después va a cero. O dura un rato. En el caso de la diabetes, trabajamos con control pulsivo, es decir, es más complicado, capaz que te estoy complicando con esto, pero es una suposición donde la U queda alta, o sea, vale un valor determinado los primeros instantes del periodo de muestreo. Si es 5, por ejemplo, un minuto, no un instante, un minuto o 2 minutos, queda en un valor y después se va a cero. Porque esa cuestión pulsional nos sirve para, bueno, emular un poco más el comportamiento de la bomba, bla, bla, bla. Pero lo que quiero decir, discretización, si a eso iba la pregunta, es eso. Es integrar la evolución, la solución de tiempo continua. No sé si vos tenés experiencia con eso, pero está, sobre todo en sistemas lineales, está bien explicado eso, o sea, la exponencial de la A a la T, más la integral de E a la A, T por B, qué sé yo qué, bueno, toda esa cuestión que es la discretización, solo que tenés que hacer una suposición de cómo se va a comportar la U en ese periodo y ahí está. Pero hay un correlato directo entre todo lo que es continuo y discreto. ¿Sí? No debería haber, los conceptos no deberían ser diferentes. Y para pasar de algo no lineal, ¿también sigue funcionando de la misma manera con eso? ¿O no? ¿Para? Un sistema no lineal. Para no lineal, bueno, nosotros usamos lineal para sobre todo cuestiones didácticas. Para el caso no lineal, no, tenés que tener un sistema no lineal discretizado por un método numérico que realmente trabajamos, buffet puta, es decir, integrás la cosa numéricamente, ¿sí? Está bien, siempre podés aproximar, hay dos caminos, podés aproximar en un punto de operación el no lineal al lineal, pero eso te deja medio rengo si tenés funciones grandes sobre todo el sistema no lineal, ¿sí? En ese último caso lo que trabajamos es, la discretización se hace
mediante el run ejecutor, mediante un método numérico que ejecutiza la solución. ¿Sí? Por lo menos como trabajamos. Ahí estamos, y después nada más como comentario. Bueno, yo soy más, nunca vi tantas aplicaciones ni tanto de ese tipo de cosas. Y justo en un curso que estaba viendo el otro día, estaban trabajando con modelos de pesquería, eran Ajá, ingenieros costeros, de pesca, no sé bien cómo se llama, pero de acá, que ajá, es de Puerto Madryn, ajá. y tenían su modelo discreto y distintos tipos de métodos de captura y todo ese tipo de cosas y de evolución a partir de crecimiento logístico y ese tipo de cosas. Ajá, sí, 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 entiendo. Y justo tenían ahí como que no terminaban de cerrar la idea justamente porque se me hace que le faltaba esta parte de tener la parte de esta de control óptimo, de control avanzado.